Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Una vez más, aquí al habla Fernando Chapi Martínez, esperando que todos estén bien, ya sea que nos estén escuchando en las distintas radios FM en el territorio nacional o también en edenex.es, la radio del misterio, a través de la internet y por supuesto en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, suscríbanse y lo pueden compartir y por ahí pueden volver a ver o a escuchar en todo caso este y otros programas. Aquí tenemos a un invitado que anteriormente ha estado en varias ocasiones, pero ahora lo tenemos por un muy especial que está ligado a una ocasión anterior, hace bastante tiempo, que estuvo en Misterios al Anochecer, cuando hablamos de las profecías. En un programa hablamos, por ejemplo, sobre estas personas que afirmaban tener algún don, una capacidad de poder observar eventos futuros. Y justamente nuestro invitado nos mencionaba que el rey de los profetas era un personaje bíblico muy conocido como es Daniel, y no solo eso, sino que también se aventuraban algunas posibilidades hacia el futuro, sacaban profecías. Pero la cuestión llegó con los acontecimientos que desgraciadamente están pasando en Medio Oriente a fecha de hoy, ¿no? Pero yo no digo más porque él lo va a contar. ¿Qué tal, Alejandro Merino, del canal El Árbol Rojo EAR desde España, desde Málaga? Saludos. Saludos, Fernando, muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa. Sí, el programa aquel, que lo subiste, si no recuerdo mal, lo subiste a YouTube el 22 o el 20 de abril de 2022, hace ya pues 2 años. Pues sí, hablamos de aquellas profecías y yo me aventuré, ¿no? Dije que tenía una profecía en base a unas mediciones que yo había hecho a partir de unos acontecimientos que yo interpretaba y parece ser que más o menos acerté. Más o menos. Yo espero sinceramente que haya sido casualidad, pero la cuestión es que son mediciones que hice hace 4 años, porque realmente la medición la hice hace 4 años, y que se hayan producido los ataques, más o menos, que predije con ese margen de error a esa distancia, pues realmente pone un poco los pelos de punta, ¿no? Así es, a mí no me puede poner los pelos de punta porque me he rapado un poco el cabello, pero a ti sí. Y cuéntanos, ¿no? Cuéntanos, porque la audiencia dirá, ¿de qué ataque está hablando? ¿A qué profecía se refiere? Y sobre todo, ¿cómo calculó que esos hechos podían ser posibles? Pero empecemos por el suceso. ¿Qué es lo que ha ocurrido que a ti te ha puesto de sobresalto, digamos? Bueno, lo que yo había previsto, realmente fue un juego. O sea, a mí hubo un, un suscriptor de mi canal que me pidió que, dado por lo que era mi conocimiento, también mi escepticismo con respecto a las profecías, pues que hiciese, digamos, me propusiese intentar averiguar en base a las distintas profecías que existen, a las que podían ser pues, más conocidas, más importantes, las que pudieran tener alguna posibilidad de que fuesen reales, descartando aquellas que yo considerase un fraude, pues cuándo podría empezar el apocalipsis. Y pues hice una serie de investigaciones y me dieron pues 3 posibles fechas, tomando por cierta muchas de las profecías que obviamente realmente no lo sé. Pues, son profecías de las que yo digo que están por definir. Y una de ellas, pues, sería en estos tiempos, otra en unos poquitos años, se alargaría un poquito más, y la siguiente posibilidad era ya dentro de mucho tiempo, de muchos siglos, y esa no me preocupaba. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que se produjo, eso fue, te estoy hablando, eso fue en 2016 o así, pero no tenía, digamos,
una de las cosas que yo tenía que pasar era que se produjese un pacto entre lo que era Israel y el mundo musulmán. Era el mundo árabe, el mundo musulmán, pero el mundo musulmán en general. Eso era lo que yo consideré que tenía que pasar. Y que en la profecía pues, te da a interpretar que el anticristo, porque esto viene de lo que sería el libro del Apocalipsis, pues que tendría algo que ver en lo que es ese pacto. Y en que un cierto tiempo después, concretamente unos 3 años y medio después, pues tendría, desde ese momento, pues tendría que producirse un ataque a Israel desde el mundo musulmán. Y ha ocurrido. Yo tomé los llamados pactos de Abraham como punto de referencia, porque fueron unos pactos muy importantes que se produjeron entre Israel y algunos países del mundo árabe, los principales países del mundo árabe, aunque Irán no, aunque Irán no estuvo en ese pacto, pero vamos. Bueno, Irán no es No es un árabe, país árabe, no es árabe, son son persas, persas, chiitas, ¿no? son arios. Así Arios es, de verdad, como yo, como yo. arios de verdad, ¿no? No como se creía Hitler. Sí, pero Sí. vamos, el mundo musulmán, lo que es el mundo musulmán. Y se produjo el ataque. Entonces, claro, pues me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, sino porque desde octubre la cosa estaba que podía ocurrir. Realmente, si el ataque que se produjo en octubre, que si fue un ataque más. Que hizo más daño a Israel, si hubiese producido en marzo, hubiese sido incluso más llamativo. Pero bueno, y la cuestión es que Irán es realmente mucho más importante. Y se ha producido, pues realmente, aunque no haya provocado bajas, prácticamente, o no ha provocado ninguna, no se sabe bien, pero realmente ha sido un ataque importante. Y no solo es lo que supone, vamos, no es lo que es, sino lo que supone, que es el posible comienzo de una serie de hostilidades en el que se podrían ver implicados muchos países, por lo que es la importancia de Irán. Irán no es Palestina. Irán tiene mucho petróleo, controla el estrecho de Hormuz, puede implicar a Rusia, a China. O sea, la cosa se puede poner mucho más seria en caso de que la escalada, lo que el conflicto vaya más. Si quieres, pues, explico un poco en qué consiste, digamos, toda la locuración que yo hice para, Sí, para ver. eso yo creo que es lo que muchos deben estar preguntándose, yo incluido, Mm. respecto a qué profecía fue esa que tú interpretaste ¿Y y por qué ese cómo, cuál es, tiempo? No, ¿y claro, por qué cuál es ese el tiempo y todo? proceso, ¿Cuál es cuál el es el proceso? proceso de cálculo y todo ello. Así es, por favor, Alejandro Merino, Bueno, también conocido como el Adalid de la sabiduría, en ese antiguo programa Límites de la Realidad del que formabas parte. Tenía que decirlo, lo siento, sí, sé que te vale, sonroja, pero por favor, sí. continúa. Bueno, pues yo lo que hice fue, primeramente, una cosa que ya había hecho en su día en parte, que es ver qué profecías podían ser, digamos, tomarme más en serio. Yo tenía muy claro que Daniel sí, que Daniel, voy a contar un poquito de lo que fue mi historia con Daniel. Yo a Daniel pues lo descubrí en la universidad. Yo, Me llama la atención porque esto suena extraño, ¿no? sí, Voy a contar mi historia con Daniel. Y yo, caramba, estamos sí. con los tiempos. Por favor, continúa. ¿Cuál es tu historia con Daniel? Este es el momento. Pues estaba haciendo un curso en la universidad de Ujú. estudios históricos de lo que era la antigua Mesopotamia, etcétera. Y el profesor, en un ejercicio un poco en plan de como juego, porque no era algo que entrase en lo que era el temario, pues nos propuso que analizásemos desde un punto de vista histórico dos de las profecías de Daniel. Concretamente, la profecía del macho cabrío y lo que es el capítulo 11. Y realmente es impresionante. O sea, te quedas flipando. Cuando te pones a analizarlo desde un punto de vista histórico, dices, es que es un guión de lo que es un libro de historia, contado de cierta manera, pero el acierto es absoluto y preciso. Incluso hay un momento en el que dice exactamente el tiempo que iba a durar el reinado de un rey. O sea, es algo impresionante, pero vamos, fijo, con los datos históricos que tenemos, encaja perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos llegamos a la misma conclusión, que el libro tenía que ser posterior a los hechos que se relataban, porque si no era imposible. O sea, o estaba escrito después,
o no tenía lógica ninguna. Aparte que ya en aquella época, aunque hace ya muchos años, ya existía Internet. De hecho, sí existía en Google más contenido del que hay hoy en día, porque Google ha prácticamente vaciado de contenido. El Internet está bastante censurado todo. Pero Sí, bueno, sí, eso es cierto. sí, Hay páginas que ya no se encuentran y no estoy hablando de pero páginas muchísimo. de contenido Eh, sabrosón, sino páginas que hablan de cultura, páginas que hablan de sí. información y ya no están. Si tú buscas a cualquier, vamos, de un tema, de este tema, por ejemplo, y te encuentras que eso te aparecen 12 millones de entradas. Le das a ver todas las que hay, avanzas, son 30, ¿no? Todas las que se cargan. Siguiente página, siguiente página, siguiente página. Os digo que no vais a encontrar más de 150 o 200 entradas. Las demás han desaparecido. Y a mí me ha pasado con muchísimos de los contenidos que yo tenía guardaba los enlaces ya muertos, todo desaparecido. Sobre todo de ciertas informaciones, se han esfumado de la red. Hay muchísimo menos contenido del que había en 2010, por decirlo de algún modo. Bueno, no me enrollo. Pero la cuestión es que eso también, obviamente, pues la gente nos pusimos a mirar sobre el libro de Daniel y los historiadores, digamos, más del sector crítico, pues decían que era del siglo segundo antes de Cristo. Y incluso encontré un libro en la biblioteca, aunque eso fue un poco posterior, pero bueno, te lo cuento ahora también, que era un libro del siglo XIX. No es del siglo XIX, sino del principio del siglo XX. Solo que el autor era un autor del siglo XIX, pero vamos, que vivió en el siglo XX y que este libro era del siglo XX, de principios del siglo XX. Y este autor, este historiador, era un historiador, pues aseguraba que incluso que era de principios del siglo segundo. El libro de Daniel, que era de principios del siglo segundo, al menos tal como nos había llegado, con las partes estas, el tema de las profecías, que eran del siglo segundo ya después de Cristo, y todo, y entonces eso. Entonces la respuesta que le dimos al profesor es que todo lo que aparecía en esas profecías pues se había cumplido, pero que obviamente significaba pues que el libro era más moderno. Se había escrito después, simplemente que se le había atribuido a un personaje que era del siglo sexto antes de Cristo. Pero ya está, que no tiene más secreto. Sin embargo, el profesor pues nos miró, sonrió y nos dijo, y nos habló tratamos en clase, unos 10 minutos o así, pues la profecía de las 60 semanas. De las 70 semanas, perdón. Y ahí, pues, obviamente, ya no podíamos más sostener bajo ningún concepto que fuese del siglo segundo antes de Cristo. Porque, claro, esa profecía también acertaba. Esa profecía daba un dato exacto, concretamente exacto, que se cumplió en el año 70. Y aquello además, era una cosa demasiado recambolesca como para decir, no, que es casualidad, no. Aquello es un dato muy exacto que es la destrucción, pero la llegada del Del Mesías, templo. que se destruyese el Mesías, y después la destrucción del templo y de la ciudad por un príncipe extranjero. O sea, ese dato que es brutal, porque no es normal que una ciudad pueda ser destruida, pero que sea un príncipe, que no sea un general, que no sea un rey, no, un príncipe. Y eso es lo que le pasó. Tito, que era en ese momento príncipe desde el año anterior, porque Vespasiano se había proclamado emperador en el año 69, y Tito destruyó la ciudad del templo. O sea, es un dato exacto, aparte que era impensable para un judío que pusiesen que el Mesías moriría y que la ciudad, el templo se destruiría. Un templo que estaba ya destruido. Que, o sea, Daniel predice cuando se reconstruye, da un tiempo en el que iba a existir este templo, después llegaría el Mesías moriría y el templo sería destruido por un príncipe extranjero. O sea, es realmente brutal. Entonces, claro, ahí se entiende de que este autor de que leí del principio del siglo XX pues dijese de que realmente era de principios del siglo segundo, para que pudiese explicar el acierto de la profecía de Daniel. Porfirio también estaba por esa labor en el siglo tercero, en el siglo O sea, cuarto. o sea que Daniel, en su visión que seguramente tuvo, aceptaba a Jesús como el Mesías. A Jesús, no, Daniel es muy anterior a Jesús, No, pero pero por eso, él en su predice la visión llegada del del futuro, Mesías y su ajá, muerte, la llegada del Mesías en el año 27, para ser exacto. Desde, ya, por eso. desde la orden de construcción de Jerusalén
a 490 años. Y eso, sabemos la orden en la que se da, cuando se da la orden de reconstrucción de Jerusalén, que es la orden de Artajerjes, que está en el libro de Esdras. Eso lo tenemos en los libros de historia, eso es posterior a Daniel. Sumamos la cantidad de años, sumamos un año más porque no existe año cero, y da el año 27. El año 27 es el año que Jesús de Nazaret comienza su predicación pública. Es algo impresionante. O sea, es el año exacto. Justamente en ese momento es cuando aparece un cristiano muy leído con su Biblia. Bueno, yo acá tengo el libro de los Sumitas de JJ Benítez, pero hagamos de cuenta que es una Biblia, ¿no? Para los que lo ven en video. Y te puede decir, pero estás cometiendo un error, porque la vida pública de Jesús, así mismo tipo nombre de película de Semana Santa, la vida pública de Jesús no inició el 27, inició en el año 30, porque él murió en el 33 DC, ¿no? Para no decir después de Cristo, que suena raro. Pero... existen dos posibles fechas de muerte. El 7 de abril del año 30 y el 28 de marzo del 33. No existen más posibilidades, son esos dos. Pero cuando se menciona el año en el que empieza Jesús, dice el 14º año de Augusto, pues ahí el año es el 27 o el 26, según contemos como el año de... si contamos el año en el que Tiberio reinó con Augusto o no. O sea, el año en el que empieza es el 27. Podremos discutir el año de la muerte, pero el año en el que empieza no. Realmente está muy claro. O el 26 o el 27. No hay otra. Salvo que, obviamente, que este señor cristiano diga que el evangelista está mintiendo o se equivoca. Entonces sí podría ser. Okay. Pero si tomamos en cuenta el dato de Lucas... Claro. Lucas, que es el más exacto de los evangelistas, el más histórico, digamos, el que da más datos históricos en sus dos libros, tanto en su Evangelio como en Hechos, pues si contamos eso y confiamos en la información histórica que tenemos de los emperadores, pues tenemos que decir que es el año 26 o el año 27, no hay otra. Ahora, el año de la muerte, el 30 o el 33. Por lo que se cuenta en los evangelios, los expertos suelen considerar que la vida pública duró 3 años, no 6. A eso iba. Si son 3, pues el año coincide el año 30, y que es más coincidente. Y también los datos que los geólogos israelíes y junto con los alemanes descubrieron de un terremoto en el siglo I en Jerusalén, que solo hubo 2 en un periodo de casi 3 siglos, uno de ellos en el año 27 a.C. y otro en el año 30, con un margen de error de 2 o 3 años, pero probablemente el año 30, por lo que también encaja con un terremoto que es mencionado en los evangelios. En los evangelios se lo mencionan justo en el momento de la muerte de Jesús. Quien no sea creyente no puede decir que es un adorno, pero la cuestión es que es mencionado un terremoto en ese periodo. Y la geología, pues sorprendentemente, determinó que existía un terremoto en ese año. E imagínate que eso no lo dice el libro Durante. ¿No? O sea, Biblia 1, libro Durante a 0. Eso lo ha dicho la geología. Pero la cuestión es que no tiene por qué ser verdad. O sea, lo del terremoto en el momento de la muerte de Jesús no tiene por qué ser verdad. Puede ser que hubiese un terremoto en esa época y los evangelistas lo adornaran. Es posible. Excelente. Entonces todavía lo dejamos 0 a 0. Y lo que ahora sí los oyentes quieren, y los videntes también, ¿no? Tú sabes, un vidente es una persona con 2 dientes, o también es alguien que ve hacia el futuro. Vamos, ¿no? a continuar con aquello. Claro. Bueno, pues, ellos dicen, entonces, acá, okay. el adalid de la sabiduría, Alejandro Merino, ¿cómo ha calculado, ¿no? Esta fecha ya? O sea, podemos calcular el 30 después de Cristo, el 33, el 27, pero calcular el 2024 de la era común, como dicen los ateos, ¿no? Después de Cristo, a ver cómo llegaste a esa conclusión. Pues, como decía, pues ya Daniel, ya me quedó claro. Y bueno, para terminar, que no puede ser del siglo II después de Cristo, como se pensaba antiguamente, porque en el año 45 se descubrieron los manuscritos de Qumrán, donde hay 8 copias del libro de Daniel,
que están completas. Bueno, falta un trozo del capítulo 12, pero vamos, se sabe que lo tenían porque está mencionado en otro de los libros. Y esos libros que se encontraron en Qumran son exactamente los mismos que te puedes encontrar en cualquier Biblia. O sea, no hubo modificación por los cristianos, que era lo que se defendía, porque la copia más antigua que teníamos hasta los documentos Qumran eran del siglo XIII. Entonces, claro, decían eso, decían, no, eso es que los cristianos han metido mano ahí para que encaje con Jesús de Nazaret. Eso es lo que se decían los historiadores, que eran ateos o anticristianos hasta el año 45. A partir, bueno, no incluso hasta después, porque hasta que se empezaron a traducir realmente los manuscritos y se vieron los que eran. Por lo cual, como digo, ahí ya nos dejó sin argumentos el profesor este. Y yo, en ese momento, yo en esa época era agnóstico todavía, pues patelé, luché, busqué respuestas y al final pues, tuve que reconocer que Daniel, de algún modo, o Daniel, el que escribiese ese libro, había visto lo que iba a pasar. O sea, es que no hay otra. O sea, dado la exactitud de las profecías, después descubrí que también que Josefo mencionaba que a Alejandro Magno le habían dado una copia de este libro, del libro de Daniel, y eso obviamente porque lo habían reconocido en como el primer rey de Grecia que había destruido al imperio medo-persa, que eso es otra de las profecías que está adelantada, que es exacta. O sea, a mí el libro Daniel me dejó muy claro entonces que era un profeta real. Además, real y no solo real, sino absolutamente increíble. Bueno, pues a partir de entonces, y ya me interesaron, pues, que si Nostradamus, que ya había leído algo anteriormente de él, que si Javier Solari Paravicini, descubrí a Baba Vanga. Entonces me puse a investigar cuáles pueden ser más auténticos, cuáles pueden ser más falsos. Baba Vanga, por ejemplo, es un fraude absoluto. Todo lo que hay de Baba Vanga. Además, en internet se va actualizando. Desde que pasó este ataque de Irán, han aparecido noticias en distintos medios de comunicación, en periódicos, las profecías de Baba Vanga para 2024. Y son falsas, o sea, las van actualizando. Tú te coges un vídeo o páginas del año 2006, 2005, un libro, y ves unas profecías que no tienen nada que ver con las que se están diciendo hoy en día, las han reactualizado para que la gente se crea una cosa que es falsa. O sea, no tiene nada que ver. La Vanga, lo que es realmente ella, que tienes que buscar información en ruso para encontrarlo realmente, predijo que Rusia se levantaría a final, y se convertiría poco menos que en el líder del mundo a principios del siglo XXI. Predijo la guerra, el asolamiento de Europa a partir de 2010, una guerra mundial, que todas las plantas y animales morirían en el 2011, una serie de profecías que obviamente no se han cumplido y por tanto pues no se pueden tener en cuenta. Estudias un poco más a su figura y las cosas que decía disparates absolutos, pero absolutos. O sea, ahora mismo no me acuerdo porque te digo hace muchos años, pero recuerdo que leí cosas que se atrevía a dar consejos de medicina, pero que eran consejos disparatados. O sea una señora muy, muy surrealista. O sea, yo sinceramente no. Esa fama que ha llegado a adquirir a base de mentiras en internet, de bulos en internet, es sorprendente, pero son bulos. Bueno, entonces, bueno, pues miré otros. Nostradamus me interesó bastante porque hubo la mujer de Himmler en Alemania, pues no de Hitler, de Himmler. Así es. Himmler. Pues esa mujer, leyendo un libro que se había escrito a principios del siglo XX, pues ese libro, ese autor, interpretando las profecías de Nostradamus, predijo una guerra de Alemania que implicaría a Polonia y a Francia, más o menos sobre el siglo XX. O sea, este hombre lo predijo en base a unas profecías de Nostradamus. O sea, eso me llamó la atención. Ahí va, porque la profecía de Nostradamus yo la había visto con anterioridad, pero claro, son muy confusas, es muy difícil interpretar las cuartetas que tienen. Para empezar, porque están en francés. Normalmente tú las lees traducidas y pierdes muchos matices. Usan juegos de palabras que al cambiarlas de idiomas ya dejan de tener sentido. O que incluso a lo mejor usa una palabra que realmente es quiere decir otra cosa, pero lo que ha hecho es variar las letras, el orden de las letras. Michel de Nostradamus usa mucho eso. Entonces, claro,
también son tantas profecías de cosas muy concretas que no se sabe realmente a qué se refieren. Es imposible. A lo mejor podría alguien que ha vivido un suceso concreto que pudiera ser. Pero la cuestión es que yo a Nostradamus lo tenía que sí, que no, que sí, que no. Y es cierto que hay varias de las cuartetas que parecen que dan hechos como lo de el 11S y alguna que otra profecía más que parece que están acertando. Pero como quiera o no, son tan interpretables, siempre a Nostradamus lo tenía como puede ser. O sea, que es posible o puede que no. Y con Paravicini me pasa igual. Con Paravicini hay cosas que dices tú, parece que acierta de pleno, sobre todo en la psicografía esta de las Torres Gemelas. Esa es sorprendente, porque parece que es un acierto. O sea, es lo que, vamos, es una forma de representar el ataque de las Torres Gemelas de una forma brillante y muy, muy exacta. Ahora, es lo mismo, tú ves el resto y es que no sabes lo que está poniendo. No, es imposible saberlo hasta que haya pasado. Y aún así es una interpretación, porque no son claras. Yo en mi libro y en el vídeo este último que he hecho, yo digo que para una profecía se puede considerar histórica, tiene que cumplir 3 premisas. Una, que sea clara. No debe haber problemas de interpretación. Debe ser precisa. No puede ser algo que diga, va a ocurrir algo. No, tiene que ser preciso. Va a ocurrir esto. Y tiene que cumplirse. Una profecía que no se cumple, que se dice que va a tener que pasar en tal fecha y no se cumple, pues falsa. Así de sencillo. Así es. Exacto, lo de Babangá, pues eso, se dijo que iba a haber una guerra mundial con explosiones nucleares y nuclear, una guerra nuclear en Europa en 2010. ¿No se cumplió? Pues ya está, falló. No hay que darle más vuelta, porque fue precisa y fue clara. O sea, no hay que interpretar nada. Ella dijo lo que dijo de forma muy clara. Ahora, lo de Paravicini no Nostradamus, pues no lo puedes saber, es imposible. Entonces, eso hay que dejarlas ahí, ni de falsas ni auténticas, simplemente se mantienen en el cajón de las posibles. Después, aquellas que se refieren a los tiempos venideros, a los tiempos futuros, pues tampoco lo puedes saber, porque si no se han cumplido, pues no lo sabes. Ahí entramos pues en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. El libro de Apocalipsis está destinado a lo que llama el tiempo del fin, a lo que es el fin de la era de los seres humanos, o al menos de esta era. Y entonces, claro, como eso no ha ocurrido, pues no podemos saber si es verdad o no. O sea, así. ¿Qué ocurre? Pues yo me dediqué a investigar todos estos tipos de profecías cristianas, musulmanas, también hinduistas, que tuvieron que ver con el Kali Yuga y de otros autores, de gente que había habido, que existían en distintas épocas, sobre todo europeos, que era obviamente lo que me era más fácil de acceder. Y en principio, pues había coincidencia, por ejemplo, muchos daban a entender que ocurriría una catástrofe en el Océano Atlántico que provocaría unas grandes inundaciones, ese tipo de profecías eran bastante comunes, o una montaña cayendo en el océano. O sea, eso son profecías que son recurrentes. Incluso en épocas en las que no se sabían lo que eran los meteoritos. Hay que entender que en la Academia de las Ciencias de Inglaterra, en el siglo XIX, negaba la existencia de los meteoritos, la negaba rotundamente. De hecho, hay una frase muy famosa el presidente de la Academia de las Ciencias de Inglaterra en el siglo XIX, ahora mismo no me acuerdo el nombre, estoy de memoria, que decía, no pueden caer piedras del cielo porque en el cielo no hay piedras. Decía eso. O sea, era un portento de la sabiduría el tipo. No, a ver, era un ortodoxo de su época. Y los ortodoxos son inmovilistas, son de mente cerrada. Es lo que tiene. El Einstein, yo a Einstein lo admiro muchísimo. O sea, para mí es el último gran genio. Einstein decía que lo primero que hay que hacer para usar el cerebro es tenerlo abierto. La mente. O sea, eso es lo primero que hay que usar. Einstein, él era un portento de las matemáticas, pero lo realmente increíble de Einstein era la imaginación que tenía. La capacidad de imaginar.
Einstein, si hubiese sido una persona de cabeza cuadrada, como es la mayoría de los académicos de cualquier rama del conocimiento, ya sea de historia, de la ciencia, pues jamás hubiese conseguido predecir, hacer la teoría de la relatividad, ni especial, ni nada de todo lo que predijo que se ha ido cumpliendo. O sea, la gente no es consciente realmente de la importancia de Einstein. La gente que no estudia ciencia no es consciente de lo que cambió el mundo gracias a ese hombre. O sea, el tema, no solo la energía nuclear, sino los GPS. Si no fuese por Einstein y su teoría de la relatividad, no tendríamos GPS hoy en día, no tendríamos satélites, porque se caerían a la Tierra y no se sabría por qué. Porque la física newtoniana no serviría. Los satélites acabarían cayendo. O sea, hay una serie de cuestiones que la gente no es consciente de la importancia que tiene Einstein. Bueno, que me enrollo por otras cosas que no tienen nada que ver. Pues eso, pues yo, tomando profecías de aquí y allí, descubrí también cómo se le daba mucha importancia a lo que se conoce como las profecías dobles de la Biblia, que son profecías que muchos distintos supuestos videntes a lo largo de las épocas interpretan como que se tienen que cumplir dos veces. Por ejemplo, que Israel volviese, digamos, el pueblo judío volviese a Israel. Eso existe una profecía, creo que, ahora mismo no me acuerdo, creo que era de Isaías, me parece, o de Jeremías, que anunciaba lo que era el exilio de Babilonia y que Israel volvería. También Daniel, obviamente. ¿Qué pasa? Que esa profecía que se cumplió en la antigüedad, muchos videntes más modernos, digo modernos que a lo mejor son del siglo IX, pero vamos, quiero decir de posteriores a los acontecimientos, pues ellos decían que Israel tenía que volver, los judíos tenían que volver a Israel. O sea, era que tenía que volver a ser una nación. Y es una cosa realmente impensable. Si te pones a pensar desde el punto de vista histórico, Israel como nación fue destruida por Roma a principios del siglo II, tras la rebelión de Bar Kokhba, y ahí desapareció. Se hizo añicos. Y el pueblo judío fue esclavizado o masacrado y exiliado. Y ya está, es un pueblo de una religión, porque es una religión realmente, pequeño. Hoy en día apenas son 16 o 17 millones de personas en todo el mundo. En aquella época pues eran muchísimos menos, a lo mejor eran 2 o 3 millones, no eran más. Y que tras 20 siglos o 19 siglos hayan vuelto a Israel y a ser una nación, es algo impensable. Entonces cuando te pones a ver que gente, distintos videntes de judíos, cristianos, desde el siglo IX, pensaban que eso se iba a cumplir y que eso iba a ser como el punto de partida de los acontecimientos con el que empieza, digamos, lo que es el Apocalipsis. O sea, ellos tenían muy claro esa profecía. Después tenemos una profecía que menciona Orígenes y también el Talmud, que es el tiempo en el que, digamos, iba a durar esta era. Ellos lo consideran que la era de nuestra humanidad pues iba a ser como, digamos, hace una comparativa con lo que es la creación. Los 7 días de la creación, y hay un momento que dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años, o 1000 años es como un día, mejor dicho, al revés. Entonces consideraban que iba a durar 7000 años esta era. Primero, tanto Orígenes como el Talmud, como digo, coinciden en esta profecía. Habría 2000 años de oscuridad. Contamos desde lo que sería el diluvio. 2000 años de oscuridad, después 2000 años de ley y 2000 años de era mesiánica. Y tras esto, se producirán los 1000 años de la era del rey, o sea, de la era del Mesías. El diluvio existen, vamos a olvidarnos de lo que es el diluvio universal, bíblico, sino vamos a centrarnos en el conocimiento moderno, histórico que tenemos y geológico. El diluvio se puede considerar, hay 2 candidatos. Obviamente es un acontecimiento de carácter local, de la zona de Mesopotamia. Uno puede ser la creación del Mar Muerto y el Mediterráneo. Estamos hablando de hace unos 7.500, 7.600 años. Y otro candidato sería una serie de inundaciones brutales que sufrió la zona de Mesopotamia alrededor de hace, ahora mismo, 4.000 años. Alrededor de hace 6.000 años, sobre 4.000 antes de Cristo. No sabemos exactamente porque eso está hecho mediante mediciones geológicas de los estratos que se descubrió que hubo una serie de inundaciones en esa época, en distintas ciudades de Ur y de toda la zona aquella.
Vale, esa fecha es algo incierta, pero esas son los dos candidatos, no hay más. ¿Cuándo empieza la ley? Pues existen otros dos candidatos. Los más... hay muchos que dicen que la ley empezaría con Abraham, es cuando, digamos, el pueblo hebreo es el gran patriarca, el primer patriarca, y es el que, digamos, que empieza a enseñar al pueblo hebreo quién es Dios. Entonces ahí empezaría la ley, se dice de hecho el Dios de Abraham, ¿no? De Jacob. Vale, pues en ese caso estaría alrededor de unos 4.000 años atrás, desde nuestra época, y el otro candidato sería Moisés. En ese caso, pues estaríamos hablando de unos 3.500 años. O sea, no hace tanto. El libro Durantia, si tomamos el libro Durantia como referencia, no sería exactamente de Abraham, sería desde, obviamente, quien le enseña a Abraham, que sería Melquisedec. El libro Durantia da muy pocas fechas exactas, es algo muy curioso. Pero una de ellas es esta. El libro Durantia dice que Melquisedec aparece en el mundo en el año 1973 a.C. 1973. Si le sumamos 4.000 años, 2.000 años, perdón, a esa fecha, 2.000 años, está el año 27, otra vez. El año en que Jesús de Nazaret inicia su vida pública. Y si sumamos, en esta profecía que hemos dicho, el año cuando empieza la era mesiánica. Si sumamos otros 2.000 años, da el año 2027. 2027. Nos quedamos con esa fecha. Vale. Como digo, tenemos por un lado esa profecía. La profecía también de que Israel volvería. ¿Cuándo se crea el Estado de Israel? El Estado de Israel se crea el 14 de mayo de 1948. ¿Vale? Esa es la creación del Estado de Israel. Volvemos a las profecías dobles. En este caso, los acontecimientos que se han interpretado siempre, más se han interpretado doble casi desde el inicio del cristianismo, que es cuando acontecerían todas estas cosas, le dice a Jesús. Jesús menciona, en referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, que esa generación lo viviría. Y se ha interpretado como que eso es una profecía doble, pero respecto a lo que es la creación del Estado de Israel, que el Estado de Israel, lo que sería el fin de los tiempos, porque le hacen a Jesús, le hacen como está hablando de la destrucción de Jerusalén y le hacen una pregunta del tiempo del fin, porque los apóstoles, estoy hablando según los evangelios, confundían ambos términos, que ellos consideraban que la destrucción de Israel tenía que ser el fin del mundo. Exacto. Obviamente. Entonces se ha interpretado como que una profecía doble igualmente. Entonces, lo que significaría que la generación que nació en la época en la que se crea el Estado de Israel, esa generación llegaría a ver los hechos del fin de los tiempos. Es una interpretación también que dan videntes, no lo doy yo, eso lo dan videntes. Por lo cuando, pero a ver, digamos, eso te iba a decir, pero dilo tú, te iba a decir, el Estado de Israel se crea en 1948 y es evidente que aún hay muchas personas que nacieron en esa fecha o antes. Sí, pero ¿cuánto es una generación? Podemos considerar que es simplemente desde el niño que nació en 1948 hasta que muera, ¿no? La última persona del mundo que nació en esa época. Eso podría ser una interpretación. La otra interpretación es según la Biblia, según las escrituras judías, porque al fin y al cabo son profecías judías. Según la Biblia hay que irse al Salmo 90. En el Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Por tanto, 80 años. Si tomamos en cuenta el año 48, 80 años daría hasta el 2028. Pero en líneas generales, esta década. Eso es desde 2018 hasta el 2018. Ya me empiezo a asustar un poco. De 70 a 80 años, pues de 2018 a 2028. Vale. El 14 de mayo del 48 se crea el Estado de Israel. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 2018? Se traslada de la capital a Jerusalén. Justo ese mismo día. Se hizo a propósito, obviamente. Se iba a trasladar, se quiso trasladar la capital a Jerusalén, antes era Tel Aviv, y se le eligió el mismo día de la conmemoración
de los 70 años de la creación del Estado de Israel. Pero, curiosamente, coincide con estos 70, 80 años. Por lo tanto, el periodo, digamos, clave sería entre 2018 y 2028. Yo todo esto lo averigüé, como digo, en 2016 aproximadamente. No te sé decir el año porque no me acuerdo, no lo apunté. O sea, fue una cosa que fui haciendo con el paso del tiempo. Y leyendo lo que es el libro de Apocalipsis, yo desde que leí el libro de Urantia, que era un libro real, un libro de profecías reales, solo que nos había llegado mutilado y distorsionado. modificado, distorsionado, pero que era una revelación real. Pues yo siempre le he dado bastante importancia, no siempre, sino desde que, digamos, desde que el libro Urantia, digamos, le empecé a prestar atención. Pero claro, es que el libro es realmente muy, muy complejo. Pero una de las cosas que parece que, y también leyendo a otros autores, se considera que puede empezar todo, lo que sería como el pistolazo de salida a los últimos 7 años, sería un pacto de Israel con el anticristo. Un pacto que fuese importante. Y mucha gente ha interpretado que sería en las circunstancias geopolíticas actuales, obviamente Israel rodeada del mundo musulmán que lo odia, pues que sería un pacto con los musulmanes, y tiene su sentido. También hay gente que interpreta que el anticristo sería el mundo musulmán en sí. Pero bueno, eso es una cosa que realmente no lo podemos saber. La cuestión es que yo esperaba eso, digo yo, pues si hubiese si ocurriese un pacto importante, pues lo podríamos tener en cuenta. Y ese pacto ocurrió. Ese pacto ocurrió concretamente, cuando yo me enteré por las noticias, fue el 15 de septiembre del año 2020. 15 de septiembre del año 2020 son los llamados pactos de Abraham. Después descubrí, pero eso ya fue hace un año, descubrí que esos pactos realmente no fueron ese día, sino que empezaron en agosto y realmente duraron hasta final de noviembre. Por lo tanto, yo amplié después un poquito el margen, pero bueno, eso lo explico luego. ¿Qué ocurre? Que es que no me sale la palabra, que estoy también ya un poco dormido. Si el comienzo es esa fecha, ¿cuánto es? O sea, ¿cómo son los plazos? Pues para eso me voy al libro de Daniel. El libro de Daniel, como digo, a Daniel lo tengo muy en serio, no me lo toma a broma, a Daniel, como ya he dejado claro. El libro de Daniel, en su capítulo 12, dice una profecía que es la que se conoce como la del tiempo del fin. En ella dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo se ha librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Bueno, te va diciendo una serie de cosas, cierra las palabras, sella el libro hasta el fin, pues muchos correrán por aquí y por allá, y la ciencia aumentará. Dice eso, que la ciencia aumentará, es algo muy curioso, porque precisamente en la época en la que se puede decir que ha habido un aumento enorme del conocimiento, pues es esta época, es a partir de la Revolución Industrial, pero sobre todo el siglo XX y siglo XXI. También hay gente que interpreta que esa ciencia aumentará, ese conocimiento aumentará, se refiere al libro Urantia. Puede ser, no lo sé. Caramba, interesante. También la cuestión es que esa profecía sigue, que dice cuándo será, bueno, que apareció un varón vestido de lino. Da la sensación de que a Daniel sus mensajes se los daba o Gabriel o Miguel, él lo que él interpreta, pero bueno. Entonces te dice, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo de que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, quedaos con esta palabra,
abominación desoladora, habrá 1290 días. Y continúa. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. O sea, tenemos dos periodos. Por un lado, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y por otro lado, 1290 días. Yo interpreté que eso de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pues tiempo sería un año, tiempos serían 2 años y la mitad de un tiempo, pues medio año. Eso es la interpretación que yo hice en referencia, y lo tomé por referencia a los 1290 días, que son también básicamente 3 años y medio. ¿Qué pasa? Que hay que entender la época en la que se está tratando. Un año, ¿cuántos días se consideraba en la época de Daniel? Porque si tomamos lo que se considera un año bíblico, son 360 días. Cuando hice yo el cálculo la primera vez, tomé esa fecha. Claro, porque son meses lunares, tengo entendido. Exacto, 360 días. Ese fue lo que yo tomé. Si tomamos en cuenta ese tiempo, pues por un lado serían 1260 días y después 1290 días, que te da el dato exacto. Pues entonces yo lo que hice fue tomé el 15 de septiembre, que por aquel entonces pensaba que era cuando se había producido los pactos de Abraham, y le sumé los 1260 días. Entonces fui sumando y me acabó dando el 27 de febrero del año 2024. Pero claro, podía ocurrir que no fuesen 360 días los años, sino que en Babilonia se usaban distintos calendarios, porque Daniel estaba en Babilonia. Se usaban calendarios que variaban de 360 a 354, pero se complicaba más porque podían usar también el sistema metónico, que eran ciclos de 19 años con 7 años embostimales, que quiere decir que cada ciclo de 1, 3, 6, 9, 12, 14, 17 se le añadía un mes extra de diferente duración, y para complicar más las cosas también tenían el sistema que eran de los astrólogos babilónicos, que era el Mul-Apim, que llegaron a ajustar un calendario de 360 días administrativos al que le añadían 5 días llamados los Amustum, por lo que dejaban un calendario de 365 días. Una cosa impresionante. Pues estamos hablando de que estos astrólogos usaron este calendario desde el siglo VII a.C., como al menos hasta el año 300 a.C. Tenemos copias de tablas de esa época en la que se ve que se usaron, aunque se cree que quizás se pudieron inventar el método hasta en el siglo XI a.C. Por lo tanto... Pero ¿te das cuenta, Alejandro, cómo a la humanidad le encanta complicarse la vida? Sí, es total. Pero vamos, la cuestión es que Daniel pudo haber usado desde 354 días hasta 365 días. Por lo cual, esa fecha del 27 de febrero puede ser incluso unos 10 días menos, hasta unos 20 días más. ¿Entendéis? Puede ser hasta lo que es mediados de marzo, así. Pero es que después descubrí, pues, por eso yo cuando hablamos en 2022, pues yo pensaba que era en febrero o principios de marzo, porque al principio yo lo tomé solo como los 360 días. ¿Qué pasa? Que después pensé más el tema del calendario, que podía variar y llevar pues hasta final de marzo prácticamente, pero es que también después descubrí que los pactos de Abraham realmente habían empezado todo lo que eran las conversaciones en agosto, y que distintos países se fueron incorporando según pasó el tiempo. Por lo que es verdad que se anunciaron el día 15, pero hubo también países por ejemplo, que el día 23 de septiembre Sudán se incorporó, y después Marruecos anunció que también se ha incorporado en diciembre, y por lo visto las negociaciones habían sido entre octubre y noviembre. Por lo cual, ahí te deja un margen de unos meses. Todo esto fue auspiciado por la administración de Donald Trump, y también por ciertos ciertos sectores de poder internacional, de lo que sería de la ONU. No la ONU en sí, sino ciertos conglomerados. Por lo ciertos grupos de presión, como se suele decir, de poder. De poder, cierto grupo de poder. Por lo cual, si
este pacto fuese, vamos a dar por entendido que este pacto fuese el que menciona realmente el Apocalipsis como un pacto entre el anticristo o las fuerzas del anticristo y Israel, pues el anticristo podría ser Donald Trump, podría ser alguien relacionado con esas fuerzas de poder, o podría ser, como digo, el mundo musulmán. O sea, podrían ser esos. Pero bueno, la cuestión es que ya el año pasado, cuando descubrí más todo esto, pues dije, además lo dije públicamente en distintos grupos de Telegram, WhatsApp y eso, que tendría que ser entre finales de febrero y mediados de abril. Incluso hasta finales de abril. Pero mi idea era más o menos en ese periodo. Yo lo que decía era, entre finales de febrero y mediados de abril se tiene que producir ese ataque. Si se produce, pues nos preocupamos. Si no se produce, pues no pasa nada. Ha sido simplemente una, una paranoia que nos ha dado un juego que ha resultado gracioso y punto. Así eso ha sido simplemente una curiosidad. Exacto, curiosidad y punto. Y yo sinceramente no pensaba que fuese a ocurrir. No pensaba que fuese a ocurrir. Y cuando en octubre se produjeron los ataques, pues me sorprendió. Digo, coño, es cerca. Porque quiero no, esto es una cosa que yo mencioné en 2020. O sea, más o menos en septiembre, principio de octubre de 2020, es cuando yo hice toda esta predicción, la primera. Entonces, claro, cuando en octubre pasa eso, pues digo, casi acierto. Pero bueno, ya está, no le di más importancia, pero cuando ahora se ha producido este ataque a Irán, pues ya sí. Y aquí ya sí, un poquito de preocupación sí que hay. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo todo tan normal que me parece surrealista. Digo, yo es que no puede pasar. ¿Por qué? Porque eso sería el comienzo de los últimos 3 años y medio. O sea, No. si esto es lo que se está mencionando realmente en el libro de Apocalipsis, este ataque, significa que en los próximos 3 años y medio, en esos 1290 días, el mundo se va a ir de forma paulatina por el retrete. Esto implicaría que la guerra iría creciendo, llegaría un momento en que se produciría pues una guerra mundial o estaría a punto de producirse una conflagración nuclear que sería interrumpida por la caída de Ajenjo. Ajenjo es una montaña de fuego mencionada en el libro de Apocalipsis. O sea, un meteorito que curiosamente encaja pues con lo mencionado por muchísimos supuestos videntes. ¿Cuándo ocurriría? Pues en los últimos, obviamente tendría que ser el último periodo. Si escogemos el 27 de febrero, que fue la fecha original que yo tomé, porque claro, el ataque se ha producido a finales de abril, a mediados de abril, el día 10, ¿no? Se produjo, ¿no? Si no recuerdo mal. O el día 12 o así. Pero no sabemos cuándo se planeó. A lo mejor estaba ya planeada a lo mejor desde final de septiembre. Bueno, la cuestión es que si tomamos esa fecha, que fue la primera que tomé, si le sumamos los 1290 días, nos da el 29 de agosto de 2027, que es el día exacto que JJ Benítez mencionó que iba a caer Gog. Daría el 29 o el 30 de agosto, según el lugar del mundo en el que estés. Y la cuestión es... La cuestión es que el libro de Gog Ajá. está escrito en 2010 o 2009, ¿no? Por lo que estas mismas cuentas que yo hice no las pudo hacer JJ Benítez, porque no sé, yo Claro, tomé a eso voy. pacto. A ¿Qué eso voy. ocurre? En el caso de JJ Benítez, la primera mención que hace de esto es en uno de los caballos de Troya, si no me equivoco, en el 9, que claro, es más o menos del 2009, por ahí. Pero, como dice el meme, ¿no? ¿Cómo lo supo? O sea, ¿de qué manera? Porque él nunca lo ha explicado y él lo único que hace es seguir repitiendo una información. Él viene por el pergamino ese y por el uso de la cábala. O sea, él lo que él interpreta. Es un pergamino que él tiene, está en hebreo, y el uso de la cábala da una serie de lunaciones, él parte de tal fecha. El pergamino de la victoria, que le llaman. Exacto, el pergamino de la victoria. Ahora, la cuestión es, no existe ningún registro de que vaya a caer un meteorito o se vaya a acercar a la Tierra, un meteorito que se conozca ese día. Pero hay uno que se acerca mucho, que es el 7 de agosto. El 7 de agosto de 2027
3 días después de un eclipse solar que vamos a poder ver desde la península ibérica. Un eclipse solar total. O sea, curiosamente, 3 días después, es el día 4 de agosto, pues se va a acercar un asteroide que yo tengo en mente desde el año 2006, que fue cuando lo descubrí. Y es un asteroide que cuando se descubrió en el año 99, pues se pensaba que iba a pasar a solo 35.000 kilómetros de la Tierra. Eso es muy poco, muy poco. Si lo buscáis ahora, ese asteroide, que se llama AN 1999, el número es por el año en el que se descubrió. Si lo buscáis, veréis que pone que se aproximará a 389.000 kilómetros. Pero esa cifra solo se corrigió por la NASA después de que la gente se alertase tras la publicación del libro Gog. No, perdón, del libro Caballo de Troya 9. A partir del libro Caballo de Troya 9, mucha gente, entre ellos un amigo, San Pedro, establecieron que podía referirse, el JJ Benítez se podía referir a ese meteorito. Entonces, a partir yo tengo un pantallazo de la NASA, de la página de la NASA, que en el año 2010 todavía ponía que pasaría a 35.000 kilómetros. Y de buenas a primeras, en el año 2011, lo corrigen y ponen que son a 390.000. ¿Cómo han hecho esa corrección? No lo sé. La última vez que se vio a ese asteroide fue en febrero del 2022. Esa fue la última vez que se localizó, porque desaparece y vuelve a aparecer. Una pequeña variación en ese asteroide podría hacer que la mínima variación podría hacer que impactase contra la Tierra. La cuestión es que a mí esa variación de la medición de 35.000 kilómetros a 395.000 kilómetros justo después de que se crease la alarma me parece muy sospechosa. A mí me lo parece. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo ¿por qué he dicho que yo tenía a ese asteroide en mente desde el año 2006? Pues muy sencillo. Yo las primeras veces que leí algo de Nostradamus lo leí por curiosidad. Yo en aquella época era ateo, todavía ni siquiera era agnóstico, era ateo. Y había una profecía, estamos hablando de los años 90, que la gente estaba histérica con ella, porque decía que en julio del año 1999 iba a caer un meteorito. Ya me acordé, claro. ¿Qué pasa? ¿Y por qué era? Porque era una cuarteta que decía que pone: en el año 1999 y 7 meses del cielo vendrá un gran rey del terror. Después Marte reinará, bueno, una cosa así dice, pero vamos, la primera frase es esa. Creo que dice algo de un tal rey de Angolmois o algo así. Despertará. Ajá. ¿Quién será ese? Sí, sí. Bueno, estamos hablando de memoria y lo único que tengo en pantalla es lo de la profecía de Daniel, que la he estado leyendo antes. El resto estoy de memoria. Bueno, pues la cuestión es que esta profecía era sorprendente porque es prácticamente la única fecha, hay alguna más, pero prácticamente la única fecha que da Nostradamus. Nostradamus no da fechas. Cuando vosotros veis su anuncio de profecías de Nostradamus para el año 2019, para el año 2020, para el año 2024, es todo mentira. O sea, eso no es así. Todo es mentira. Nostradamus no mencionaba fechas. Esa es una cosa muy extraña. Esa sí da una fecha. Pero ¿qué pasa? Que cuando lees esa, yo tengo, cuando me empezó ya a intrigar un poquito todo, y me compré el libro de Nostradamus, pero me compré las cuartetas de Nostradamus, no libros que interpretan las cuartetas, que era lo que yo tenía, que era el libro que tenía mi padre. Y cuando lo hice, me compré una versión que tengo, que está ahí guardada porque creí que estaba por aquí, pero no, la tengo en la biblioteca. Pues tengo la versión en francés y la versión en español. Y esa cuarteta en concreto, lo que dice es el an 1999. El an, no anne. An. A-N. ¿Qué pasa? Que cuando yo descubrí, por casualidad, viendo un artículo que era sobre meteoritos, digamos, peligrosos, y leo el AN 1999, no sé por qué, pero me vino a la cabeza esa cuarteta. La relacioné de inmediato. Dije yo, AN 1949. 1999. Es el mismo nombre. El AN 1999 y 7 meses. También es curiosamente porque después tiene un 10 el nombre,
Y es la cuarteta está en la centuria décima. También curiosidad o casualidad. Pero bueno, la cuestión es que es 7 meses. Pero pasaría el 7 de agosto. Pero Nostradamus, Michel de Nostradamus, vivió en el siglo XV y en Francia, en la época de Nostradamus, se usaba el calendario juliano. No se incorporó en Francia hasta más tarde el gregoriano. Y hay una diferencia de 13 días. Por lo tanto, el 7 de julio en nuestro calendario, de agosto, perdón, es todavía julio en el calendario juliano. Es Juliano. decir, es aún julio. Por tanto, para el calendario juliano, el meteorito cae en julio. AN 1999 y 7 meses. Es para ponerse el pelo de punta, porque es el nombre exacto. Del cielo caerá un gran rey del terror. Y que haya un meteorito que va a pasar muy cerca de la Tierra. De hecho, antes de esa modificación era el meteorito que iba a pasar más cerca de la Tierra de todos los que se habían visto hasta ahora. Y que tenga el mismo nombre que está mencionado en esa cuarteta que parece que menciona un meteorito. Pues es mucha casualidad, pero es que más aún, porque hay otra cuarteta de Nostradamus que menciona que parece que caerá una montaña de fuego de 7 estadios de tamaño. Eso lo dice otra cuarteta. ¿Y cuánto mide el AN 1999? Pues mide 7 estadios. Es 7 estadios en el sistema métrico. unos 1200, 1300 metros. Auxilio. Es... ¿qué digo? Sí, para que se hagan También cuenta. hay estén escuchando. hay una profecía que dice que llegaría el gran la abominación desoladora tras un eclipse. 7 de agosto de 2027. El 4 de agosto un eclipse solar. Total. Ujú. Te noto, Alejandro, te noto Es apesadumbrado. que dice, parece surrealista. En mi interior lo pienso y digo, no va a ocurrir. Pero estas casualidades, que justo el año 27 aparece Jesús. Melquisedec en 2000 años antes. En el año 2027 se cumplirían esos 4000 años o 6000 años desde la época en la que se cree que también fueron las inundaciones estas. Es curioso. Pero La hay cuestión que es, darle un. Sí, un sí, margen. dime la cuestión. Hay que darle un Para margen. Después tenemos también a Paravicini, que te menciona un cataclismo del planeta ser herido por un planeta apagado que rueda por el espacio. Y dice que caería en la parte sur del hemisferio norte, no te especifica dónde. JJ Benítez también ha alimentado esto, con que usando la cábala, con el número pi, veía como acontecimientos y decía que en el año 2027, eso está en su página, en Planeta Encantado, la explicación, que cómo lo hace, que habría que en el año 2027 catástrofe 2 veces. Una podría ser un meteorito, otra podría ser que el meteorito provocase a los volcanes o supervolcanes, o que hubiese guerra. En Nostradamus no deja claro si la guerra, cuando Marte reinaría, porque dice paz y guerra, o sea, usa las dos, digamos, y no se sabe si se refiere a que la guerra sería antes o sería justo después. No te queda claro, sobre todo cuando lo lees en francés. La cuestión es que si volvemos a Daniel, lo tengo por aquí, que ya lo había perdido aquí. Si volvemos a Daniel, recordad que dice 1290 días y después dice bienaventurado. Usa una palabra que se le atribuye a Jesús, muy curioso. Y estas palabras supuestamente se las está diciendo Miguel, que para el libro durante es el mismo ser. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, o sea, 45 días después de la abominación desoladora. La abominación desoladora sería el meteorito, sería una conflagración nuclear que ocurriría después. El meteorito impediría una conflagración nuclear.
Ay, ya nos enteraremos en 3 años y medio. Sí, realmente, pero no hay que irse, digamos, con la parte triste, porque también la profecía dice en el caso de Daniel que bienaventurados Sí. los que Yo, alcancen en una el fecha caso posterior. de que todo ocurriese, como te digo, que es que no me lo quiero creer, es que no me lo quiero creer. De hecho, realmente no me lo creía hasta que se ha producido este ataque. Ahora ya estoy un poco así. Eh, en el caso de que ocurriese, yo lo que interpreto ahí es que se refiere al regreso de Jesús. Porque está claro que si todo esto ocurre, es que tenía, es que el Apocalipsis tenía razón. O sea, si todo esto ocurre, que es así. O sea, no hay que Oye, darle y más vueltas. en el Apocalipsis también se menciona de que después de todo esto se va a abrir como un nuevo libro, algo así como que es el Sí, inicio de una nueva es que, revelación y tú ya sabes en lo que estoy pensando. sí, es que también hay que ver eso, que el libro Apocalipsis está muy vinculado a Daniel. Usa muchas mismas palabras, las bestias, está como entrelazado. Es como que Juan, cuando escribió o dictó este libro, es como que lo que quiere hacer es como una segunda parte de esta última profecía de Daniel, del capítulo 12. Es la sensación que da cuando uno lo lee. Pero bueno, la cuestión es que eso, que se quedará en una curiosidad, pasará y no pasará nada, que yo espero que sea así, o empezará la cosa a ponerse más seria, habrá guerra y, y en agosto de 2027 no estoy cerca de las costas. Ah, mira, qué interesante. Yo vivo frente al mar, pero Pero tú estás en estaba, Perú. En principio, lo claro, peligroso. Bueno, una cosa, no, vamos a ver. Si cayese donde dice JJ Benítez, estamos hablando de que caería en una zona que hay unos 4 o 5 mil metros de profundidad. Esa ola levantaría una ola de unos 2 kilómetros de altura aproximadamente. Eso se puede comprobar con simulaciones, yo ya lo he hecho, viendo la velocidad que se supone que tiene este meteorito, el tamaño. Levantaría, y en la zona esa, existen unos simuladores de impactos de asteroides, levantaría una ola de unos 1900 metros aproximadamente. Esa ola pasaría por encima de Panamá y Costa Rica como si no hubiese, como si poco menos que fuese un pequeño obstáculo. Allí no se salvaría nadie en esa zona. Y esa ola llegaría al Pacífico. Obviamente bajaría mucho después de ese escollo. A lo mejor la ola se convertiría en una ola de 400 metros, pero ¿qué son 400 metros? Haceros la idea es que el tsunami que mató a 200.000 personas en Indonesia tenía 20 metros de altura, ¿no? O 15. Imaginad 20 veces más. Es como una montaña, una cordillera de agua yendo hacia vosotros. Y no eh, digamos aquí en España. Portugal desaparece. Inglaterra, por- Francia. Aquí, pero, las costas, el estrecho de pero Gibraltar España, lo pasaría, Málaga, mi ciudad desaparecería. Yo si veo que la cosa se pone chunga, si veo que puede ocurrir, yo me voy a Sierra Nevada o a la Alpujarra, que son eh, montañas más altas, y y espero que la ola no llegue. quedarían como una isla, la isla de las Alpujarras. No, porque el agua retrocede. O sea, podría tardar días incluso. Se formarían mares interiores en las zonas que ocupase, que no tuviese después salida. Se producirían grandes lagos en muchas zonas. Por ejemplo, en la zona del Arache, por la zona de Marruecos, Sudán. Marruecos. Entonces, no Sudán, digo yo. En la zona todo lo que es debajo. Y ahí pues se producirían eso. Sería terrible. Si lo te pones a pensarlo, la cantidad de gente que moría en grandes ciudades, toda la costa este de Estados Unidos desaparecería. No, sí, yo México. justamente, México está a mucha altura y está en las montañas. México se podría salvar. Lo que pasa es que el impacto podría hacer estallar toda la cadena de volcanes del planeta. Lo cual sí, tampoco es un buen sitio donde haya volcanes, no es un buen sitio para ponerse. También pues, se producirían terremotos, por lo que las zonas de alta montaña tampoco se podrían ser seguras. No sé, es que un impacto sabes así que de...
Por eso justamente yo estoy en esto de mudarme a la Amazonía, porque desde que descubrí, bueno, tuve mi primer trabajo en la Amazonía tiempo atrás, porque antes de eso siempre había trabajado en Lima o en zona de costa, y me di cuenta de muchas cosas, y como yo ya leía muchísimos años atrás de eso a JJ Benítez y todo, yo decía, oye, pero si hay una catástrofe que implique un asteroide, un meteorito en el mar, esta zona se va a salvar porque el agua no puede atravesar hasta aquí, y entonces, Son muchos kilómetros, aunque no sí, estén a demasiada altura, pero son muchos kilómetros. Exacto. Y bueno, pues hay al menos alguna esperanza. De hecho, hace unos días conversaba con un amigo que había estado en la Sociedad Espírita, bueno, en un grupo de la Sociedad Espírita aquí en Perú, que, bueno, no permitían tomar fotos ni nada, pero mencionaban que tenían una especie como de mapas de supuestamente las zonas del mundo que se salvarían después de una gran inundación. Entonces, como decimos aquí, yo paré la oreja y de lo que él recordaba decía justamente más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? La franja, bueno, no sería una franja, ¿no? Sino la parte de Perú que va desde la zona de los Andes hacia la Amazonía, la mayor parte de Brasil, salvo lo que está más hacia las costas o la cuenca amazónica, y distintos A ver, lugares. Perú, en principio, salvo la zona muy costera, yo no creo que tuviese tampoco tanto peligro. Pues, aparte de lo montañoso que es, ya la ola solo le pasaría por el estrecho de lo que es Panamá. El resto no podría pasar. O sea, la zona de México, las montañas lo pararían. O sea, el Pacífico realmente estaría prácticamente a salvo. Se producirían, obviamente, un tsunamis. Ya quizá Australia y Asia llegarían muy poco, a lo mejor con pocos metros. Pero, pero, pero obviamente solo le afectaría a la costa. Realmente lo que sería realmente impactado sería la costa este de Estados Unidos, México, toda la zona de Venezuela, Colombia, Brasil, parte de Argentina y Uruguay le pillaría como de rebote un poco, y todo lo que es Europa, todo lo que es la costa occidental de Europa y África. Eso sería realmente lo que impactaría en las olas de forma fuerte. A través del estrecho de Gibraltar entraría, pero lo mismo, entraría por un estrecho, por lo cual ya lo que es el Mediterráneo no sería tan fuerte, a lo mejor bajaría a lo mejor a un tsunami de 100 metros o 200 metros, no creo yo que fuese más. Claro, y justamente también hay que ver la otra parte, ¿no? Porque El también a tema de cuanto más distancia va bajando. Según el simulador claro. un simulador de olas, a lo que es España, la ola de 1900 metros llegaría con unos 500 metros aproximadamente de altura. Pero vamos, que 500 metros son muchos metros, ¿eh? Echarle 500 metros de altura. Claro. Y Pero tardaría unas ¿sabes 4 dónde, horas en llegar, 4 o 5 horas. sabes, El sabes dónde la meteorito cosa se pone, dónde la cosa se pone aún peor? En Islandia, porque en a Islandia Islandia desaparece. claro, porque está el tema volcánico, así que muy No, aparte de pero aparte tsunamis. del volcán, la isla desaparecería. Inglaterra, Reino Unido, Reino Unido y toda la costa esta de Francia y Portugal. Portugal bajo el agua, totalmente entera. Ujú. Sería, vamos. Yo- Sí, El- justamente lo que también yo recuerdo hablando de esa información que misteriosamente desaparece, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando existía un canal de estas temáticas que se llamaba Infinito, que era un canal argentino que llegaba por cable a los países de esta zona, había un documental que lo pasaron algunas veces, estoy hablando del año 99 quizá o máximo el 2000, y nunca lo he vuelto a ver en ningún lugar, que trataba justamente de profecías y trataba de personas que afirmaban ser videntes y que habían tenido en sueños o de la forma que fuera visiones del futuro. Y dentro de ellos me acuerdo que había una mujer que llegó incluso en estado de trance a dibujar un mapa, y el mapa era de cómo quedaría Estados Unidos después de una serie de inundaciones, no recuerdo si mencionó un meteorito, pero era bien llamativo, ¿no? Porque pues se sí, notaba que las inundaciones. ojalá encontrase eso porque yo encontré una profecía que hablaba de eso y se la atribuían a Hildegarda de Bingen. Pero busqué en los escritos de Hildegarda de Bingen. Primero decían que aparecía en el libro Citias. Me compré el libro. Y el libro es fascinante.
pero esa poesía no existía ahí. Después me Claro, compré, no me lo compré, me lo busqué por internet, el otro gran libro importante de Hildegarda y tampoco es mencionado ahí. Por lo cual pienso que era un falso o que alguien había tomado una poesía que no era de ella y se la habían atribuido a ella. ¿sabes qué era lo Porque llamativo? ujú, Que en el mapa que esta persona había dibujado en trance y que decía que se lo habían mostrado en una especie, creo, de, como si fuera de un desdoblamiento astral o algo por el estilo, eh, se nota que el agua viene desde el Atlántico. ¿Por qué? Porque la costa del Pacífico, tengo el mapa en la mente en este momento de lo impresionado que me dejó, la costa del Pacífico estaba no muy dañada, pero se veía que había tres grandes entrantes de agua como si fueran dedos por la zona del río Mississippi así, y o sea, se notaba clarísimo que el agua venía del Caribe, venía del sureste. Estamos hablando de un documental que se notaba por la calidad del vídeo que ya era viejo para 1999 o 2000. Y como digo, son esas cositas que desapareció esa empresa televisiva y nunca más las he vuelto a ver, pero bastante curioso. Y decía que justamente sería para la primera mitad del siglo XXI, que eso es lo más curioso. bueno, no sé, como te digo, hay mucha gente que parece ser que ha visto algo de inundaciones y de posibles montañas que caen. Hay muchas coincidencias. Después tenemos también, yo sé que en Malaquías habla de distintos papas y justo más o menos en esta época es cuando viviría el último, ¿no? Ya se le acaban Así los es, papas. El papa último sería Francisco, romano. en principio. Después de la gloria del olivo, que sería Benedicto, pues sería Pedro Romano el último. Y Ahí tal parece que el Papa Francisco está mal de salud, sí, además. no le queda mucho, no. Ya es muy mayor, es que fue elegido ya teniendo muchos años. Ya, Sí. fue bastante mayor. Bueno, la cuestión es que eso, que está esa, también está la profecía de Fátima, ¿no? Que parece que también la tercera profecía pues sería más o menos para esta época, la de Caravandal. O sea, hay muchas que parece que coincidir más o menos para esta época. Ujú. Y ya que has mencionado profecías y apariciones marianas, nunca te he preguntado, sé que no tiene que ver o quién sabe, ¿qué opinas tú de las apariciones del Palmar de Troya allá en España? No les doy ninguna importancia. Ninguna. No. Tampoco las he investigado a fondo, si te soy sincero. Pero lo poquito que sé de eso lo veo como tan surrealista que no me ha llamado la atención. No le da nunca importancia. Pero no, o sea, Bueno, es que tampoco la he investigado. O sea, también dicho así, dicho claramente. Pero, no sí, sé, me porque... parece como muy friki todo, ¿no? Ah, claro, que a Clemente Domínguez lo proclaman papa Ese y todo tipo el de tema. cosas. Eso me parece como muy friki, como muy surrealista. Entonces, Mm, no lo he llegado a investigar, pero porque, no sé, lo he visto como una fricada. algo que se nos haya escapado. No sé, quizá hay alguna cosa, pero como ha sido un programa un poco improvisado, de que me has dicho esta mañana, vamos a hablar de esto, y no he tenido tiempo de preparar nada, ha sido más, bueno, pues vamos a decirlo, de que el cómo organice esto ya lo que dice la conversación. No sé, que simplemente que yo, a pesar de todo esto, yo no tengo como digo, no tengo demasiada confianza. Yo me pondré a ver, ya dije en su momento, hace 2 años, me pondré nervioso si ocurre. Ha ocurrido esto, este ataque, y no, realmente no, me he inquietado un poco, pero no me he puesto realmente muy nervioso, porque es que lo veo como digo, es que no me da la sensación de que vaya a pasar, o sea, es que lo veo surrealista, yo veo el mundo que funciona como ha funcionado estos últimos años y no veo que vaya a pasar nada. Pero si vemos si por casualidad, Dios no lo quiera, vemos que la cosa se empieza a complicar, que empieza una guerra ya más seria implicándose distintos países, que puede afectar ya que no es una guerra puntual, como pudo ser la guerra del Golfo, o la guerra de Yugoslavia, o la guerra de Rusia, Ucrania, no, que ya empieza a involucrarse todos los países europeos, la OTAN, Rusia, China, sobre todo China. Si vemos que eso empieza a pasar, entonces sí nos debemos preocupar. Entonces en ese momento realmente es cuando hay que preocuparse. Y lo dicho, si todo eso ocurre,
alejaos de las costas y de los volcanes. Salvo que viváis en Asia. Si vivís en Asia, las costas no os preocupan, pero los volcanes puede ser. Sobre todo Toba. Toba y Yellowstone no sería un impacto de un meteorito en la Tierra, podría hacer que estallasen. Entonces el problema sería casi triple, porque cualquiera de esos dos supervolcanes, de entrar en erupción, el problema sería prácticamente como el de un asteroide de ese tamaño, cada uno de ellos. Porque Yellowstone haría desaparecer prácticamente Estados Unidos. Si le viene un tsunami por un lado y, y la explosión de Yellowstone por el otro, terrible. Pero es que Toba, Yellowstone es un petardo al lado de Toba. Toba es impresionante. O sea, el sur de China se va a tomar viento. Lo de Toba no es broma. Si hubiese un impacto de Toba está en Indonesia, tengo entendido. Indonesia, sí. Y tú sabes que justamente es el más grande supervolcán del mundo. Y la última vez que entró en erupción casi acaba con la raza humana. No, en aquellos tiempos. No es porque sí. Provocó una edad de hielo. O sea, no es ninguna broma ese volcán. Pero ninguna broma. Y curiosamente JJ Benítez en su caballo de Troya, en lo que supuestamente el mayor Jasón ve unos documentos, marcan en esos supuestos mapas también la zona de Indonesia y dicen erupción total, ¿no? Sí. Curiosamente. Es que lo que digo es que Toba es que es muy grande. Que la gente no es consciente de... Hemos visto volcanes y eso y no tiene nada que ver. O sea, hemos visto erupciones de volcanes en Islandia, en algún país que se han salido. Sí, en Filipinas. Pero Toba es otra cosa. Estamos hablando de un volcán que podría ser 20.000 veces un volcán normal. O sea, es un monstruo. Un auténtico monstruo que puede destruir a la humanidad. O sea, es terrible. O sea, es una cosa que imagínate. Una edad de hielo de golpe, que te viene de golpe. Pero curiosamente, Sudamérica sería de los mejores lugares para vivir, en esas circunstancias, porque la edad de hielo afectaría a Europa, a Asia, a lo que es Norteamérica, pero a Sudamérica no demasiado. Quizá el sur sí, quizá la zona de Chile y Argentina sí tendría más problemas, pero toda la zona que está más cerca del Ecuador se mantendría. Y a África le pasaría lo mismo, pero es que África, en un estado así, yo creo que es el peor lugar del mundo en el que puede estar. Porque la estabilidad y la violencia que se podría desatar en toda África sería algo infernal. Por la forma en la que están organizados todo. Vamos, no puedo no como acá en Sudamérica, que somos gente muy tranquila. No, tampoco sería el mejor sitio, desde luego. Vamos, sería quizá el mejor sitio, pero tampoco es que fuese un sitio bueno. Porque la violencia, la gente, yo sé, Sudamérica también está con mucha violencia, yo no sé por qué, pero demasiada violencia. Hay mucho odio. Sí, mucho odio. Así es. Pero bueno, también yo me pongo a pensar, en el caso de que caiga un asteroide, un meteoro grande, ¿importaría mucho estar cerca al Ecuador? Porque todo el cielo estaría cubierto de cenizas y tampoco es que entraran pucheros. Sí. Aunque hubiese poca luz, pero en caso de una edad de hielo, la última edad de hielo llegó hasta la península ibérica, el hielo. O sea, llegó más o menos hasta Gibraltar. Ya África básicamente estaba bien. O sea, suponiendo que fuese algo así, Perú, hielo no iba habría una bajada de las temperaturas. Tendréis que ir abrigado a lo mejor, pero no ibais a tener una capa de hielo de 200 metros encima, como ocurriría en Alemania. Ah, bueno. O sea, es distinto. El mar, de hecho, bajaría. De tanto hielo que se produciría el mar, bajó unos 60-70 metros en la última edad de hielo, con respecto a las costas actuales. O sea, imaginaos el hielo que había acumulado, los grandes glaciares que formaron la zona de las montañas, de los Alpes y eso. Imaginaos el hielo que había ahí. O sea, una cosa
increíble. Pues podría ocurrir algo así, que si estallase Toba, podría pasar eso. Y eso que el meteorito realmente no es muy grande, ¿eh? No, es 10 veces más pequeño que el que acabó con los dinosaurios. Eso iba a decir al comienzo del programa casi, que muchos dirán, pero 1200 metros no suena mucho comparado con la inmensidad del planeta. Claro, pero A ver, el tema es lo que desencadenaría cuando caiga. exacto. El que acabó con los dinosaurios hizo estallar los volcanes en erupción de todo el mundo. De hecho, realmente, mucha gente cree que lo que acabó con los dinosaurios no fue el meteorito, fueron los volcanes. Mucha gente piensa eso. Ahora, quizá la actividad volcánica se activó por el meteorito, eso sí es posible. Lo cual te implica de que si no se hizo a propósito. Si no fuese por eso, no estaremos aquí. Eso también es algo, que he hay que escuchado pensarlo. en los ambientes de la conspiración, ¿no? Cuando lo Sí, no, dicen, pero tiene mucho sentido, realmente. El ser humano es un ser único en el mundo, absolutamente único. No nos parecemos a nada que haya pisado la Tierra, menos que sepamos. Ahora mismo hay unos 10 millones de seres distintos en la Tierra. Están catalogados 1.666.900 y pico. Catalogados, pero aproximadamente unos 10 millones de seres vivos distintos. No hay ninguno que sea como nosotros. Porque no se puede pensar de que no estamos aquí por casualidad. Pues si no sería así mucha es. casualidad. Y para que estuviésemos aquí, los dinosaurios tuvieron que desaparecer. Porque si no llegase por eso, no estaríamos aquí. Eso hay que Mira, pensarlo. qué interesante porque desaparecieron todos los dinosaurios excepto los que nos podían servir de alimento, que son las aves. Sí, bueno, y también, yo sé, hubo reptiles que se salvaron, no de los dinosaurios, pero los cocodrilos llevaban mucho tiempo y siguieron, las tortugas, serpientes. Sí, resulta raro, ¿no? Porque, Los dinosaurios digamos, cayeron. animales que no tendrían en realidad ninguna posibilidad por el frío, como los cocodrilos que tú Bueno, los mencionas, cocodrilos etcétera. son muy listos. Los cocodrilos son el reptil más listo que hay. Son bastante inteligentes. De hecho, la inteligencia de los cocodrilos es comparable a la de un perro. O sea, y los dinosaurios es posible que fuesen simplemente más estúpidos y no se supiesen adaptar. Es posible. Oye, pero también habían dinosaurios, ahora se ha descubierto desde hace buen tiempo que tenían plumas, tenían sangre Mm. caliente, Sí, lo que fueron las ya, aves después. claro, pero aún así desaparecieron o sea, es algo raro, es algo Ah, sospechoso. sí, por eso digo que quién sabe si en ese momento no fue a propósito, y lo mismo si vuelve a caer, vuelve a ser a propósito. Ujú. Quién Ya sabe, veremos. pero quién estaría detrás de ese propósito? Tú piensas que a lo mejor sería la única forma de evitar una guerra mundial con nuclear. Ah, ok, los vigilantes de los mundos, como Puede diría ser. Tú aquel. piénsalo. Si el mundo se desencadenase una serie de acontecimientos geopolíticos que fuese a desencadenar en una aniquilación nuclear que prácticamente acabaría con todos los humanos de la Tierra, los que no les cayese un misil encima, la radiación los acabaría matando, y después el hambre y todo lo que se produciría después. Una forma de parar eso es tirando un pedrusco al planeta. Porque Aunque también hay otra, ¿eh? ¿qué? También hay otra. La otra es Intervenir, ¿no? exacto, me has leído la mente, que vengan pues los que tantos dicen que se pasean con sus naves por las noches y que se llevan gente, pues que vengan ya en masa y les hacen ahí su pequeño Y tú crees escarmiento y que la dicen, gente aceptaría eso? no, pero hay maneras de poner orden. Sí. Lo siento, soy muy extremista, Palo duro, ¿no? que por Pues supuesto, mira, así quizá es. haría falta, ¿eh? Siempre que no sea como la serie V, que no quieran para comer. Ah, no, 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 está bien que yo esté gordo, pero me imagino que les haría daño Bueno, el una colesterol. cosa, para que veamos lo que es los tamaños, un impacto como este, en un continente haría desaparecer un continente. O sea, si ese meteorito de 1200 metros cayese en Alemania, Europa desaparecería entera. Si cayese en Estados Unidos desaparecería. Pero la cuestión es que que lo peor es que caiga en el océano.
porque el de los dinosaurios era más grande, pero cayó en un lecho que tenía 100 metros de profundidad. La ola que generó no fue grave, pero si cae un meteorito de ese tamaño cae en el océano, los daños son terribles. Aparte de que, como digo, pueda provocar volcanes. Pero pensad que según se creen los geólogos, un meteorito de 21 kilómetros, 20 kilómetros, solo de ese tamaño, y ya no quedaría nada sobre la Tierra. Absolutamente ningún ser vivo. Algunas bacterias. Bacterias, animales extremófilos como el oso de agua. Esos sobrevivirían a ese impacto. Pero ya está. Y de un meteorito de unos 50, 60 kilómetros y no quedarían ni las bacterias. No quedaría vida en la Tierra. Dices tú ves la distancia que hay, 50 kilómetros, que es de tu casa al pueblo de al lado. Dices tú, pues no es tanto. Pero ese tamaño, con un volumen, un material normal, obviamente después los materiales obviamente afectan y todo eso, a la velocidad que van. Es que ahí está la cuestión, es a la velocidad que van. El impacto, lo que se tiene calculado es que un meteorito de ese tamaño y no queda ni siquiera las bacterias. Nada. O sea, eso es como dicen muchos de la conspiración, el reseteo total. Eso es reseteo total porque la vida desaparecería. O sea, no quedaría ninguna bacteria, por lo que para que volviese a haber vida en la Tierra tendría que volver a aparecer o tendrían que volverla a poner. Porque realmente no se sabe cómo surgió la vida. O sea, la ciencia no lo sabe. O sea, ¿Y tú crees, y tú crees, Alejandro Merino, que la pusieron? Sí, yo lo tengo clarísimo. ¿Quién la puso? Yo viendo cómo es el organismo más simple posible, que la ciencia llama LUCA, que es un ser unicelular que necesita más de 1000 funciones químicas. Eso no puede surgir del azar, es absurdo. O sea, realmente, cuando nos quieren vender que sí, los aminoácidos se juntan, forman proteínas, se forma un ARN que sin ADN no sé para qué sirve, pero se acaba formando un ADN de forma aleatoria. Eso es realmente cuando se entiende lo que se está diciendo, es una cosa absolutamente ridícula pensar que eso pueda pasar solo. Es el ejemplo de Fred Hoyle. Es como que hubiese miles de piezas tiradas en el suelo y un huracán las juntase y formase un jumbo. Eso no puede pasar, es imposible. Pero bueno, hay gente que lo sigue creyendo. Pero la cosa es, la pusieron, pero ¿quién la puso? Eso ya es otra cuestión. Ya si crees en el libro Urantia, pues piensas en una cosa. Si los portadores de vida. Exacto, si crees en los que fueron los extraterrestres, pues piensas que fueron los extraterrestres. Si piensas que vino en un meteorito, pues bueno, alguien la creó en otro sitio y acabó ya aquí. Eso ya, cada uno puede pensar lo que quiera, pero que la primera vida no es casualidad, no es fruto del azar. Eso yo lo tengo, vamos, lo tengo claro como el agua, vamos, clarísimo. Sí, yo también, y también las extinciones periódicas que han habido en el planeta como una especie de purificación como para que los más fuertes sobrevivan y se vaya yendo hacia adelante, ¿no? Una cosa bastante rara, porque mucha gente cree que solo, la extinción de la época del fin del Cretácico, pero también ha habido extinción en el Cámbrico, ha habido un montón. En el Triásico, en la edad de hielo. Ha habido un montón, muchas. Y al final todo se iba como perfilando, ¿no? Porque ya lo último con lo del Triásico sobreviven los reptiles, bueno, desaparecen los reptiles mamíferoides y quedan los primeros mamíferos que eran pequeños. De ahí en el Cretácico desaparecen los grandes reptiles y queda el amiguito Purgatorius y otros mamíferos pequeños y de ahí... Sí, después llegó la época de las grandes aves, que desaparecen también, la megafauna desapareció, bueno, queda el elefante, ¿no? y poco más. Y bueno, sí, queda la gran ballena azul, que es uno de los animales más grandes que ha existido. Se pensaba que era el más grande hasta hace poco. Pero bueno, en el mar. Sí, pero, o sea, yo digo, ¿para qué desaparecer la megafauna si era tan útil? No, yo creo que fue desapareciendo porque no se adaptaba. La megafauna necesita mucha comida y un cambio climático que haga que escasee, pues no sobrevive, si queda así. Aunque ahora le echan la culpa al ser humano, ¿no? Dicen, no, es que el ser humano se comió al
A al ver, mamut y a los podemos ser grandes. culpables de algunos, a lo mejor del mamut pudimos ser culpables o contribuir a ello, es posible. También el número de seres humanos que había en aquella época era muy pequeño, ¿eh? O sea, que hoy en día, en el siglo XX se acabó con no sé cuántos cientos de miles de elefantes, porque había muchísimos. O sea, si el mamut desapareció en aquella época con los pocos seres humanos que había, el ser humano sería quizá un factor, pero nada más. Pero vamos, muchísimos animales desaparecieron muchísimo antes de la aparición del ser humano. El ser humano lleva en la Tierra 1 millón de años, contando lo que puede ser considerar su humanidad, porque el Homo sapiens lleva menos. Digamos, contando desde el Homo erectus, más o menos. Sí, desde que ya muestran ciertos rasgos de inteligencia abstracta, algo así, 1 millón de años, más o menos. Desde 800.000. Andón, desde Andón y Fonta, como dice el libro de Según el Urantia, Urantia, sí. y que la mayoría considera Según la ciencia también. sí, Más o menos esa época. que según las especulaciones sobre el libro de Urantia dicen que no eran Homo sapiens, sino Homo erectus. O sea, Sí, no, Homo sapiens no eran, de hecho el libro Urantia lo dice. El libro ujú, Urantia, el Homo sapiens aparece hace unos 400.000 años, medio millón de años, que curiosamente es lo que ya ciertos investigadores modernos están empezando a decir también del Homo sapiens. Que eso que se pensaba hace 40 años se decía que tenía 100.000 años. El Homo sapiens se ha ido atrasando a 120, 140, ya algunos hablan de 200.000 y hay gente que ya habla de 400.000 años. Se descubrieron unos dientes, por ejemplo, en Israel, en la zona de Israel, unos dientes de Homo sapiens, y la adaptación daba 400.000 años. Lo que pasa es que, como solo son unos dientes, ese descubrimiento no se ha tenido demasiado en cuenta, ¿no? Pero hay más cosillas que están apuntando que no solo no fue el Homo sapiens no apareció en África, sino que apareció en Asia, sino que cosas que también dice el libro Durante, sino que también es más antiguo. ¿sabes qué? Justamente hablando del libro de Urantia, para cerrar, estaba conversando con un amigo que es difusor de estas temáticas y él estaba un tanto desanimado, ¿no? Porque no había tanta repercusión como se quisiera sobre la difusión que se hace del libro de Urantia. Y entonces yo le dije, lo que pasa es que los reveladores dijeron que se estaba dando el libro por adelantado, antes del tiempo en el que realmente pues iba a ser la gran difusión. Y ahí yo me acordé de lo que te dije del Apocalipsis, de lo que dicen que después de todo esto, ¿no? Se abre un nuevo libro o nuevos libros. Y yo dije, caramba, pero qué interesante. Yo creo que llega quien tiene que llegar. Así, sin más. Tú ves, no hay que echarle perlas a los cerdos, como quien dice. Pero la mayoría de la gente simplemente no tiene interés alguno en ningún tema religioso o espiritual. La mayoría. La mayoría cree lo que le han enseñado o lo que se han revelado contra lo que le han enseñado. O sea, existen dos tipos de condiciones, muchas veces según la personalidad de cada uno. Pero eso es lo que figura mayormente y la gente realmente no reflexiona sobre sus creencias. Por lo que no creo que sea importante. Y ya, si quieres, para terminar, una cosa que sí se me ha ocurrido comentar, es que el libro Ajá. Urantia, de una forma muy civilina y a propósito, intenta evitar cualquier tema escatológico. No sé si tú te has fijado, que no Ujú. menciona temas que tengan que ver con el fin de los tiempos, lo intenta evitar, pero da pistas. O sea, por ejemplo, habla de los distintos profetas, de Isaías, de Zacarías, de distintos profetas, pero no habla de Daniel. No habla de Daniel, pero hay en una frase, solo una frase, que te dice que es un profeta real. Digo yo, si es real, ¿por qué no me hablas de él más? Pues porque habla del este. Te dice de Juan que recibió la Apocalipsis, una revelación real, y no te menciona nada más. ¿Por qué ya que me dices que es real, qué decía? No lo dice. Te deja la pista esa de la fecha, la que he mencionado yo, de la llegada de Melquisedec, que con esa fecha yo pude averiguar el año de esos 6.000 años si la profecía de los 7.000 años fuese correcta. Ujú. Si es prácticamente la única fecha que da el libro. O sea, del año exacto es prácticamente la única que da el libro. Cuando te menciona que la Tierra es el planeta número tal, 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 te pone un número muy largo,
si esas letras la pasas a lo que son letras, te está dando el versículo del el 666 del Apocalipsis. Justo te menciona, es la mención a la bestia. O sea, es como que tiene, como que lo han codificado todo lo que tenga que ver con el tema de escatológico. No lo menciona, pero al mismo tiempo tiene claves. Claro, es que yo me imagino que los reveladores y quien les instó o les dio los permisos para hacer el libro de Urantia, conocía y conoce perfectamente a la humanidad y sabe de Sí, nuestro de que no se, interés por para las que la cosas gente no se prácticas. centre en eso. Exacto. Está bien hecho. Pero la cuestión es eso, que está como eso, está como en códice, codificado. Es algo Qué curioso. interesante. Yo, por ejemplo, Sí. descubrí lo del tema que he mencionado del número del planeta Tierra, con esta similitud que justo coincide con la mención esa del libro de Apocalipsis, es muy curioso. Eso también, lo del el 27, yo digo que lo descubrí yo, porque mientras que eso sí lo he visto más gente, que también no sé por dónde lo descubrieron, lo del 27, la referencia de Melquisedec y que coincida con el año 27 y con el año 27 tanto el año 27 como con el 2027, yo no se lo he visto se lo he escuchado a nadie más que a mí. Exacto, yo también, por eso es que me sorprendió. Pero quisiera, por favor, que vuelvas a repetir en esta profecía que mencionaste, que dice, bienaventurados los que lleguen a los 1300 algo días, ¿cómo era? Sí, espera, te lo leo de nuevo, que lo tengo por aquí. Para ver más o menos con cálculos Anda, qué son. Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y Y tú irás eso, hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. y esos 1330 y tantos días equivaldría a qué fecha más o menos. Pues a septiembre-octubre de 2027. Ah, Si tenemos en cuenta el día 29-30 de agosto, pues ujú, sería para la fiesta de los tabernáculos de ese año, septiembre, en octubre. octubre. O sea que, digamos, sería cuestión de Pero, resistir mes y pero tantos. Pero si contamos, pero claro, a lo mejor esta desoladora no se refiere a eso, a lo mejor se puede referir a un acontecimiento que sea un mes después. Pues si contamos la fecha del ataque a Israel, esta última que ha habido, no Ujú. el 27 de febrero, sino esa fecha, pues nos iríamos a noviembre, ¿no? Nos iríamos a noviembre del 27. Ya es cuestión de esperar un poco más y supuestamente cuando acabe ese conteo de días sería algo así como la parucía. Sí, es lo que da a entender. Bueno, Pasa interesante, que ¿no? Jesús dice, al menos en los evangelios, en el libro durante no recuerdo que no, ahora mismo, que nadie, salvo el Padre, sabe el día y la hora, pero no dice nada del año y el mes. Ojo, Ah, caramba, eso también podemos era aceptarlo. todo un pillín porque también sabía qué decir y qué no. Excelente, excelente, muy bien. Y Alejandro, algo que alguno se preguntará, bueno, cuando tú empezaste todas estas búsquedas, eras todavía, o cuando te topaste con estos datos de Daniel y todo, eras antes ateo, de ahí eras A ver, agnóstico. cuando vi las primeras cosas de Nostradamus era un ateo. Terrible. Cuando vi lo de Daniel ya era agnóstico por ese Vamos tiempo. mejorando. Sí, ya mejoré, ya fui mejorando. Pero cuando me puse a hacer toda esta investigación ya era ateísta. Ya ni siquiera era Ah, deísta, ya era ateísta en esa época. Hablando ya de alguien 2016. estaría esperando
es cristiano, ¿no? Pero no, No, dijo no, teísta, ¿no? teísta. Logró, Soy teísta. no malogró la teísta. O sea, digamos, cuando llega el censo a tu casa y te pregunta cuál es su A mí me religión. ponen en España con los ateos. Cuando en España se hace eso, ese tipo de estudios, te dicen cristianos, musulmanes, o sea, y después te hacen un conglomerado de agnósticos, ateos y gente que tenga creencias pero no afiliadas a ninguna religión. Entonces te sale un Ah, porcentaje. Entonces, y después te dicen, los ateos crecen, porque nos meten a todos como si fuésemos ateos. sí, exacto, esa es la trampa. A mí me meten, yo que puedo estar lo más lejano posible de un ateo. Yo fui ateo, sí, cuando tenía 14 años. Pero, pero yo que estoy en lo más lejano posible de un ateo. Y me meten, estadísticamente en mi país, me meten con ellos. Sí, por eso yo también, cuando a mí me dicen, Fernando, ¿tú de qué religión eres? Para no empezarles a decir el libro de Urantia, ¿y qué es eso? Como no estoy para explicar mi vida a la gente, yo digo, ya, ya pon católico, ¿no? Y por eso cuando a mí me preguntan, si soy católico para el censo, le digo a mis amigos. Porque prefiero que Yo, me cuenten como creyente que soy a que me consideren ateo, que es algo que no soy, pero ni por casualidad. mira, Dawkins, Richard Dawkins, Ujú, primero era ateo, últimamente dice que es agnóstico, ya no lo tiene tan claro como antes. ujú, Pero el otro día, en una entrevista, él está preocupado con lo que es la cultura islámica. Y, ujú. Yo dije, también. y dice, yo soy cristiano cultural. Ya está Ay, empezando. ¿quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? De A acá Richard. no te preocupes que en 2025 va a decir que respeta mucho al cristianismo, que lo ¿Quién aprecia, sabe? que se detiene en una A lo, me- iglesia y 2 años después va a ser ya cristiano a lo mejor practicante. en 2027 lo vemos rezando. Todo 2027. ¿Quién Ese también sabe? es otro tema. Ese también es otro tema. Cuando ocurren este tipo de catástrofes, es impredecible el rumbo de las creencias porque habrá los que se vuelvan Mira, más fanáticos y los que renegarán de Dios exacto, porque eso ocurre. Eso, cuando hay crisis, cuando hay crisis importantes, guerras, catástrofes, por un lado están aquellos que se acercan a la religión o a las creencias, y por otro lado hay que reniegan de ella, pero reniegan de forma de ¿por, ¿por qué me pasa a mí toda esta desgracia? Es como estar peleado con Dios. Ujú, Eso le ocurre. De hecho, una persona que le pasó y es muy conocida, y es la imagen de los ateos, ujú. cuando nunca fue ateo, es Darwin. Darwin era cristiano cuando era joven, después se hizo deísta, y fue deísta durante el tiempo, por ejemplo, que escribió El origen de las especies. Ujú. De hecho, en el libro se nota muy claramente que es deísta. Menciona a Dios en 8 ocasiones y 9 contando una vez que menciona a su poder, digamos, la fuerza creadora de Dios. Y después se hizo agnóstico. Y años más tarde, ya en el año en 1879, si no recuerdo mal, 3 años antes de morir, creo, ella dijo que había sido agnóstico durante muchos años, pero realmente no lo era. Él es que estaba peleado con Dios. Él tenía una hija favorita que murió y Mm. después le ocurrieron una serie de desgracias personales y temas que hubo que le afectaron mucho, sociales, y entonces él llegó un momento en el que simplemente se peleó con Dios. Entonces él decía que era agnóstico. Y las cartas de la época que se dicen que era agnóstico son las que se usan normalmente para decir, era agnóstico. No, fue agnóstico durante un tiempo. Y que en el momento ese, ya al final de su vida, él se consideraba teísta. Ujú. Bueno, Él, estaba él volviendo al buen decía camino. lo que era, lo que era la propia vida, el propio universo, el ver cómo eran las características que tenía, desde su belleza a la complejidad, que él entendía de que era totalmente imposible que no hubiese una inteligencia sensible, ¿no? Porque no deísta como cuando era joven, se hizo teísta, porque consideraba que esa inteligencia no solo era inteligente, sino que tenía sensibilidad. Y que actuaba en el universo. Exacto, entonces Ujú. ya se hizo deísta.
antes de morir, unos 2 o 3 años antes de morir, se hizo teísta. Y es curioso porque la imagen de Darwin la usan los ateos como propia, Ujú. cuando nunca Sí, fue ateo. pero lo que le pasó a Darwin es lo que le pasa, creo yo, a buena parte de los ateos y no tanto de los agnósticos, ¿no? Que es el asunto de que cuando escarbas o preguntas o se ponen francos contigo, han tenido algún desencuentro, generalmente con gente religiosa Sí, o le o tienen con la manía idea de a una Dios. religión concreta, pues normalmente el Exacto. cristianismo, y entonces lo que realmente son es anticristianos, no es que sean realmente ateos. Sí, la mayoría son así. De hecho, cuando te pones a debatir con ellos, ellos están pelados con la Biblia. O sea, no tienen otro concepto de Dios que no sea ese. Ujú. Entonces, claro, le digo yo, a ver, que no me hables de la Biblia. Tú dime por qué eres ateo o por qué yo te hablo yo qué sé, del principio de inteligencia, como bien, pues explícame, porque intenta rebatírmelo, ¿no? No me hables ahora de Adán y de Eva y de la costilla. Eso a mí no me interesa. Ujú. Oye, pero sí, ya sé por qué lo dices. Lo que pasa es que tú has creado un grupo en Facebook, ¿no? De lo absurdo del ateísmo, No, pero yo la no lo he mayoría. creado. Ese grupo a mí me hicieron yo entré hace 2 o 3 años, no lo recuerdo, y Y te como hicieron me vieron administrador. que gustaba cómo debatía, pues me hicieron administrador. Pero hay 7 u 8 administradores allí. Y ya Pero la está. mayoría de los que están ahí son ateos, ¿no? Porque tú publicas cualquier cosa e inmediatamente atacan, S- molestan. son los más activos. Ujú. O sea, de hecho, algunos se creen que es que el grupo es ateo. Y yo, tío, no sabes leer. Pone lo absurdo del ateísmo. ¿Qué te hace pensar que es No, un eso es grupo lo de curioso, ateos? ¿no? Porque a veces los ateos, no siempre, pero a veces se la pasan más pensando en Dios que uno que es Sí, piensan creyente. más los ateos que están en ese grupo, que son fanáticos realmente. Y de hecho, Ujú, además, son fanáticos, lo único que hacen es poner memes contra los cristianos, es que no hacen otra cosa. ujú, Piensan, le dedican muchísimo tiempo, por eso se ven tan activos. La mayoría del grupo realmente son creyentes, la mayoría son cristianos, de hecho. Pero los que están todo el día poniendo cosas y eso son ateos, porque están obsesionados con el tema. Yo me tiré el año pasado bastante tiempo debatiendo con ellos porque en parte era un poco de investigación, fue un poco para ver a ver si de verdad entre algunos de ellos había alguien que tuviese argumentos. Y nada, y es que de verdad todos esos memes, falacias lógicas y atacar la Biblia. O sea, es que es lo único que hacen, ¿no? O decir que ellos no tienen que demostrar nada. Que es curioso porque que esa excusa que usan los ateos, es una falacia que quien la inventó, que es el filósofo Anthony Flew, ujú. él reconoció que era una falacia porque no tenían Y argumentos. tengo entendido. Se hizo deísta. Ujú. Dawkins y otros muchos lo llamaron el mayor filósofo ateo del siglo XX. Y cuando se convirtió en deísta, a Dawkins le dio un síncope. Y hay otro ateo muy beligerante que se llama Richard Carrier, que es Ujú. historiador, que ese tiró su carrera por el retrete, por hacerle caso a Richard Dawkins, que se puso como loco. Empezó a atacarlo por las redes sociales, pero como un psicópata. O sea, ese hombre es que no está bien de la cabeza. Carrier no está bien de la cabeza. Y, y eso y era simplemente porque el hombre, Anthony Flew, había visto como a lo largo del siglo XX los argumentos que se sostenían en base a la ciencia del ateísmo, la ciencia había destruido todos ellos. Y la ciencia se había convertido en el sostén del deísmo. O sea, la ciencia se había convertido, los documentos científicos del siglo XX apuntaban hacia la existencia de un creador inteligente. Y ya y sobre todo el tema de la biología fue lo que a él más le afectó, cuando todo el tema, lo que he dicho de la creación de la vida, cuando él se dio cuenta que era totalmente absurda la posición esa de que se le da tiempo y se acaba formando solo. O sea, cuando él entendió en qué consistía lo que se formaba, porque claro, la gente no entiende bien lo que es una célula, no llega a entender la complejidad que tiene. Cuando él llegó a entenderlo y vio lo ridículo de la postura de la biogénesis química, cuando él lo entendió, fue cuando ya se convenció. Eso lo pone en su libro, en el último libro que escribió.
Dios existe o algo así. Y es que así, es que cuando él se puso a estudiar bien la ciencia, porque es filósofo, pero eso, cuando se puso a ver realmente de qué estaban hablando el tema ese, eso fue ya su prueba final. Cuando él se dio cuenta que la vida es imposible que surja sola, pero totalmente imposible, cuando él se dio cuenta de eso, se dio cuenta que hay una inteligencia detrás, y usando el principio de inteligencia, que el principio de inteligencia es de él, de Anthony Flew, es que solo la inteligencia produce inteligencia, solo puede prevenir de ahí. Pues entonces se dio cuenta que daba igual que fuese directamente a la Tierra, que fuese en otro sitio, donde fuese, pero la vida tiene que ser creada por una inteligencia, y la inteligencia tiene que ser creada por otra inteligencia. Y si el tiempo, el universo es finito en el tiempo, tiene que haber una primera inteligencia. Y eso fue lo que ya lo convenció para hacerse deísta. O sea que te das cuenta que hay mucha gente, basándose incluso en el libro de Urantia, porque lo he leído en cierto grupo en el que estoy, que dicen, no, Dios no se puede probar. Eso de pruebas de la existencia de Dios, el propio libro de Urantia te dice que no se le puede. Entonces, a veces, y lo confieso, no espero no estar cometiendo una infidencia, se han compartido videos como por ejemplo los tuyos, y nunca falta la persona que sí es muy creyente y todo, pero dice no. A Dios se le conoce por la fe, mas no se le puede probar de ninguna otra manera, así que abandonemos esos intentos. Y entonces es el momento en el que yo me tomo una limonada para no decir algo fuerte. Es que hay que entender cosas, pero esas son gente que le creen en el libro de Urantia, ¿no? Sí, sí. Vale, Sí. son gente que cree en un Dios creador de este universo. Correcto. O sea, que el Dios último, vale, eso está muy lejos, pero ya están reconociendo la existencia de un Dios creador para nosotros, que para nosotros es lo que cuenta, porque todas estas pruebas demuestran la existencia de un Dios creador. No se refiere al Dios último de lo que es la cosmogonía del libro de Urantia, pero es evidente que hay una inteligencia detrás de este universo. Al fin y al cabo es lo mismo, pasa que la gente se va a lo radical, pero se olvidan, por ejemplo, que cuando en el libro Urantia te está mencionando las características de la Tierra, te menciona que los seres intermedios han recopilado más de 1000 características que combinadas hacen que la vida pueda sostenerse en la Tierra. Y que si los humanos entendiésemos que la existencia del mantenimiento, la existencia de la vida y el mantenimiento de esta en la Tierra es totalmente incompatible con las leyes del azar, es que no cabría ninguna duda de que el ateísmo no tiene sentido. De esa parte del libro de Urantia se olvidan. Exactamente. Muy bien, Alejandro, me ha dado muchísimo gusto hablar contigo, pero en la hora en la que estamos grabando esto, pues allá en España son casi las 2 de la mañana y yo trabajo. Me estoy levantando a las 6:30 de mañana. No te son las 2 menos 10. No te preocupes porque pues ahora esto es un trabajo intelectual. Claro, no paga, pero es sano. No paga, es sano para el espíritu. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por estar en esta ocasión. Muchas gracias por invitarme y saludo a toda la concurrencia desde este lado del Atlántico. Gracias, amigos. Hemos llegado al final de Misterios al Anochecer. Yo no sé cómo voy a hacer con esto, creo que acá tengo material para 2 programas porque esto ha durado 2 horas prácticamente, así que vamos a ver cómo lo hacemos, pero ha salido como las grandes ofertas, un 2x1, pero este es de conocimiento y eso vale mucho más. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando en la siguiente edición. Dios los bendiga, como dijo acá el reggaetonero, pero ya ustedes eligen de qué Dios estamos hablando, ¿no? Saludos y hasta la próxima ocasión. Gracias. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.